libro de Cicerón, vimos las divisiones que Cicerón hace de su libro. Voy a hacer una pequeña repetición de esto. En el número 11, romano, en donde Cicerón recuerda las 3 preguntas de Panecio, perdón, es el número 9 romano, perdón, el número 9 arábigo. En el número 9 arábigo, donde Cicerón recuerda las 3 preguntas de Panecio, eso nos da la división de los 3 libros. El libro primero se ocupa de la primera pregunta, es decir, aquello que nos proponemos hacer, la primera pregunta que nos tenemos que hacer sobre ella es bello eso que nos proponemos hacer? Es como si dijéramos, ¿es bueno en sí? La segunda pregunta es, ¿aquello que nos proponemos hacer es útil? Y la tercera pregunta, ¿no hay conflicto entre la bondad y la utilidad de lo que nos proponemos hacer? Es decir, puede ser que sea útil, pero no sea bueno, y entonces realmente no es moral hacerlo. Estas 3 preguntas y las 2 complementarias que hace Cicerón nos dan la división de la obra Los Deberes. Como ustedes saben, la obra de Los Deberes está dividida en 3 partes, digo primero, segundo y tercero. Pues bien, el libro primero trata del bien en sí mismo. El libro segundo trata de la utilidad de las acciones. Y el libro tercero trata del conflicto entre el bien de las acciones y la utilidad de las acciones. Por lo tanto, la parte que nosotros nos hemos propuesto estudiar trata toda sobre lo que es el bien en sí mismo. Eso en cuanto a los números 9 y 10. Entonces, la división del libro primero se puede ver bastante fácilmente a partir de los números 13 y 14. Los números 13 y 14 nos dicen cómo está dividido el libro primero. Porque Cicerón, después de una introducción, va a hablar de las 4 virtudes. Las 4 virtudes que llevan diferentes nombres. La primera se puede llamar sabiduría y se puede llamar prudencia. La segunda es la única que mantiene siempre el mismo nombre, justicia. Aunque aquí se podría hablar también de equidad. La tercera lleva varios nombres, magnanimidad, generosidad, se podría también decir valentía o coraje, y en algunas circunstancias Cicerón la llama también beneficencia. Y la última virtud tiene por nombres mesura, moderación, templanza, y Cicerón la llama también orden. Bien, esas 4 virtudes son vistas sucesivamente a partir del número 18 arábigo. Y Cicerón no las desarrolló todas en la misma longitud. Parece que al principio corrió mucho. Y por ejemplo, sobre la prudencia, hizo nada más 1,5 páginas, menos de 1,5 páginas. Comprende los números 18 y 19 arábigos.
Por el contrario, de la justicia nos da 11 páginas que van desde el número 20 arábigo hasta el número 41 arábigo. De la fortaleza nos da 22 páginas, el doble que de la justicia, de la 23 a la 45, o sea, desde el número 42 arábigo hasta el número 92 arábigo. Esa es la fortaleza o generosidad o magnanimidad. Desde el número 42 al 92. En cuanto a la última virtud, llamada templanza, moderación, mesura, esa va desde el número 93, en la página 45, hasta casi el final, porque al final hay una especie de conclusión. Desde el número 93 al número 151. Luego vemos que prácticamente esta división en 4 de las virtudes es lo que nos da la estructura del libro primero de los deberes. Antes de empezar con esta consideración, digamos algo acerca de la palabra virtud y de lo que significa la palabra virtud. Nosotros hemos hablado a menudo de cualidades. Hemos dicho que Aristóteles, tomándolo de Platón y de Sócrates, habló de esas 4 cualidades que llamamos sabiduría, justicia, magnanimidad y moderación. Como ustedes ven, los romanos tomaron estas consideraciones de los griegos. La palabra que se usaba en griego era arete. Evelyn, trata de tomar una silla, o uno de ustedes, por favor, tómale una silla a ella. Mañana. Arete. La palabra arete quiere decir excelencia. Fíjense, señores, los griegos se proponían, es decir, los griegos verdaderamente estaban muy entusiasmados con el arte. Pero ustedes saben que el arte se puede hacer con materia. El arte se puede hacer con materia, por ejemplo, se puede hacer con colores, con pintura, se puede hacer con barro, se puede hacer con piedra, mármol, se puede hacer con bronce. Necesitamos una materia para hacer arte, por lo menos en las llamadas artes plásticas. Y con esa materia nosotros buscamos darle a esa materia una forma excelente. Una forma excelente. También se puede hacer arte con la palabra. Y esto nos da otro tipo de arte, que son las artes de la literatura, las artes literarias. También se puede hacer arte con los movimientos del cuerpo. Por ejemplo, con la danza.
con el mimo. Y naturalmente hay algunos que combinan un poco, por ejemplo, materia y movimientos del cuerpo. Son la música ordinariamente se hace, claro, aquí sería el canto también, pero la música instrumental necesita materia en cuanto necesita, por ejemplo, unas maracas, o necesita un violín, o necesita un tambor. ¿Verdad? Tenemos la música. Hay algunas artes totales que comprenden las tres, como el teatro y modernamente el cine. Ordinariamente estas últimas artes son llamadas las artes de la ejecución, porque en el fondo lo que cuenta allí para hacer arte es lo que uno ejecuta, la acción que uno hace con el cuerpo. Claro, nuestro espíritu va dirigiendo nuestro cuerpo para hacer arte. El arte se hace con la materia, el arte se hace con la palabra y el arte se hace con los movimientos del cuerpo. Pero había para los griegos un arte más importante que este. Era el arte de formar su propia persona. El arte de sacar de sí mismo un ser humano excelente. Y ya ven ustedes cómo efectivamente el bien en este sentido está conectado con la belleza. Los griegos querían ser personas excelentes, que sus vidas fueran unas obras de arte. Mirado desde este sentido, entonces nosotros podemos comprender lo que es la excelencia. Eso es lo que ellos querían hacer, que las vidas de ellos pudieran ser consideradas como unas verdaderas obras de arte, porque ellos se modelaban a sí mismos. Con esto es con lo que tiene que ver la moral, y por eso los griegos llamaban a esto las excelencias, o la excelencia, porque no eran, quizá no deberíamos hablar de esto en plural, sino en singular. Es la suma de estas cualidades que nosotros formamos en nosotros mismos lo que va a dar en nosotros la excelencia. Y uno va a ser una persona excelente, uno va a ser una obra de arte. Se dice a menudo que el ser humano está inacabado cuando nace y que él mismo tiene que modelarse, tiene que formarse, tiene que adquirir las cualidades por las cuales realmente va a ser apreciado. Buscar esto es buscar la excelencia de la vida, es buscar la excelencia de la propia persona. Por eso, esas 4 virtudes de que nosotros hablamos, desde el tiempo de Aristóteles, se llamaban en conjunto la arete. Aristóteles dividió que la excelencia podía ser intelectual o podía ser moral. Ya nosotros vimos cómo Cicerón también lo ha recordado en uno de los pasajes que vimos en los números anteriores.
en uno de los pasajes, él nos dice que la vida racional es lo propio del hombre. Y ahí está evidentemente insistiendo en el primer punto. Pero entre el hombre y la bestia existe una diferencia fundamental, a saber que ésta, en cuanto que es movida por los sentidos, se acomoda tan solo a lo que se le hace presente en el espacio y en el tiempo. Eso es lo que hace la bestia. Pero el hombre, al participar de la razón, discierne. Es la parte intelectual. Discierne, gracias a ella, la secuencia de las cosas. ¿Verdad? De manera que por la fuerza de la razón es que el hombre se inclina hacia una comunidad de vida. Y por la razón brota una segunda parte, que es el amor, dice aquí en el número 12, ¿verdad? Viene el amor. Para todo eso, eso ya es voluntad. La inteligencia nos lleva a tomar decisiones libres. Y esa segunda parte que distingue al hombre es la voluntad. En el fondo, entonces Aristóteles habla de una excelencia intelectual que hay que buscar, y él la divide en tres partes. La divide en ciencia, que es conocer cosas; inteligencia, que es ya entender relaciones; y sabiduría, que es considerar todas las cosas juntas para poder sacar ya conclusiones. El hombre debe buscar tener una excelencia intelectual. Pero además de la excelencia intelectual, el hombre debe buscar una excelencia moral. La excelencia moral se logra en primer lugar por la aplicación a la vida de la excelencia intelectual. Y esta aplicación a la vida de la excelencia intelectual es lo que llamamos la prudencia. Por eso, la prudencia es el reflejo de nuestra excelencia intelectual sobre nuestra acción. Como nosotros conocemos cómo son las cosas, nos comportamos apropiadamente frente a las cosas. Miren, por ejemplo, un ejemplito para no hablar nada más en abstracto. Nosotros sabemos que una persona que se mueve con ciertos movimientos bruscos, a lo mejor puede estar un poco perturbada en su mente. Y nosotros, ustedes habrán visto esos loquitos que hay por la calle. Cuando ustedes interpretan los movimientos de esas personas, que caminan de una forma particular, que miran de una forma particular, que gesticulan de una forma particular, ustedes ya van sacando conclusiones de cómo es esta persona. Si esta persona se les acerca a ustedes, ustedes van a poder distinguir a esta persona de lo que pudiéramos llamar un agresor. Por lo tanto, cuando ustedes reaccionen a ese acercamiento, van a reaccionar con una sonrisa, le van a decir una palabra bondadosa, a lo mejor se buscan en los bolsillos a ver si encuentran una pesetita para darle, le dan un consejito y lo tratan de calmar. ¿Qué han hecho ustedes? Pues lo que han hecho es adecuar
la respuesta de ustedes a lo que ustedes entendieron que era esta persona. Por el contrario, alguien que viene a ustedes en otra actitud, quizá armado con un palo o con un cuchillo, requiere de ustedes una actitud completamente diferente. Es posible, por ejemplo, que de una muchacha, a menos que sepa karate o algo así, lo más adecuado será rápidamente escabullirse, ir a un lugar en donde hay compañía, para que esta persona se vea disuadida de atacar. Y quizá un muchacho que tiene más conocimiento o más fuerza, pues lo que hará es armarse él también y enfrentar a la persona si cree que con esto puede disuadirlo de atacarlo. O si no, como muy a menudo nos recomiendan, no pelee, entrega tu wallet, entrega tu cartera. Es decir, cada uno de nosotros, de acuerdo a las fuerzas que tiene, de acuerdo a la manera en que se le acerca a la persona, va a tratar de actuar en una forma adecuada. Esta adecuación de nuestra conducta con las circunstancias es lo que llamamos prudencia. Como ustedes ven, para ser prudente se necesita conocer. Por eso la prudencia es el derivado directo, de una cualidad intelectual. Hace falta ya mucha experiencia que no tienen, por ejemplo, los nenes, para distinguir qué tipo de persona es el que se nos acerca. Como los niños no pueden hacer todas estas diferencias, nosotros prudentemente le decimos a los niños: no entables relaciones con ninguna persona extraña. Esto puede ser prudente para un niño, pero ya no es tan necesariamente así para un adulto que sabe tratar a la gente, sabe tratar a una persona agresiva, sabe tratar a un loquito, sabe tratar a un pillo, a un aprovechado, sabe tratar a un atrevido, y a cada una de estas personas, porque conoce cómo son las personas, las trata de una manera diferente y por lo tanto adecúa su acción a lo que sabe. ¿Ven la importancia de saber para la prudencia? Por eso la prudencia, repito, es el resultado natural de una virtud intelectual, de una excelencia intelectual. Por el contrario, las otras cualidades, podemos decir que son cualidades de la voluntad. Son cualidades más propiamente morales. Son cualidades más propiamente morales, porque lo que implican es una relación directa con el bien. Fíjense, por ejemplo, en la justicia. Nosotros sabemos que nosotros, como dice Cicerón, tenemos una naturaleza social. Que, por ejemplo, tienes unos deseos y unas necesidades. Y tú tienes otros deseos y otras necesidades, pero muchos son los mismos. Las dos necesitan reconocimiento. Las dos necesitan estima. Las dos necesitan cuidado.
las dos necesitan ciertas condiciones materiales. Las dos necesitan respeto. Bueno, pues cuando ustedes van a interactuar la una con la otra, tú no vas a exigir el respeto y la autoestima y el cariño nada más para ti. Tú no vas a querer que la gente te dé solamente a ti eso. Tú vas a decir, no, la otra persona, Johanna, es igual que yo. Por lo tanto, si nosotros necesitamos cosas para la subsistencia, tenemos que ver cómo nos las repartimos. Y entonces esta es una parte de la justicia. Una parte de la justicia es considerar que yo no soy el único sujeto de derechos y de necesidades, sino que las otras personas que me acompañan en la vida son también sujetos de derechos y necesidades. Por lo tanto, ¿en qué consiste la justicia? Básicamente, la justicia consiste en querer, fíjense, por eso es un acto, una cosa voluntaria, en querer que los demás sean reconocidos igual que uno, que las necesidades de los demás sean llenadas de la misma manera que uno quiere que se le llenen las necesidades de uno. Cuando uno propulsa un mundo en que esto sea así, entonces uno es una persona justa. ¿Ok? Y ven ustedes que la justicia consiste fundamentalmente, necesita más que nada una decisión de las personas. Que desde chiquitos aprendan a decir, no, yo no quiero las cosas solo para mí, yo quiero ser justo. Bien, aquí voy a adelantar una cosa que ya explicamos en otro videotape, que es que la excelencia de la justicia, la cualidad de la justicia, se constituye y uno es ya justo desde que uno quiere ser justo. Bien. Pero la justicia, por lo menos para Cicerón, es prácticamente nada más un lado de una virtud que vista en su conjunto él llama apetito de preeminencia. Esa palabra, apetito de preeminencia, está en el número 13. Es decir, Cicerón nos dice que la verdadera excelencia de una persona, fíjense que la palabra excelencia quiere decir el que sobresale, lo que se distingue, lo que está mejor hecho que los demás. La verdadera excelencia, el centro de la virtud, por decir así, es querer hacer cosas. La segunda es la única que mantiene siempre el mismo nombre, justicia, aunque aquí se podría hablar también de equidad. La tercera lleva varios nombres: magnanimidad, generosidad, se podría también decir valentía o coraje, y en algunas circunstancias Cicerón la llama también beneficencia. Y la última virtud tiene por nombres mesura, moderación,
templanza, y Cicerón la llama también orden. Bien, esas 4 virtudes son vistas sucesivamente a partir del número 18 arábigo. Y Cicerón no las desarrolló todas en el libro de Cicerón. Vimos las divisiones que Cicerón hace de su libro. Voy a hacer una pequeña repetición de esto. En el número 11 romano, en donde Cicerón recuerda las 3 preguntas de Panecio, perdón, es el número 9 romano, perdón, el número 9 arábigo. En el número 9 arábigo, donde Cicerón recuerda las 3 preguntas de Panecio, eso nos da la división de los 3 libros. El libro primero se ocupa de la primera pregunta, es decir, aquello que nos proponemos hacer. La primera pregunta que nos tenemos que hacer sobre ella es bello eso que nos proponemos hacer? Es como si dijéramos, ¿es bueno en sí? La segunda pregunta es misma longitud. Parece que al principio corrió mucho, y por ejemplo sobre la prudencia hizo nada más 1,5 páginas, menos de 1,5 páginas. Comprende los números 18 y 19 arábigos. Por el contrario, de la justicia nos da 11 páginas, que van desde el número 20 arábigo hasta el número 41 arábigo. De la fortaleza nos da 22 páginas, el doble que de la justicia, de la 23 a la 45, o sea, desde el número 42 arábigo hasta el número 92 arábigo. Esa es la fortaleza o generosidad, o por lo tanto la parte que nosotros nos hemos propuesto estudiar trata toda sobre lo que es el bien en sí mismo. Eso en cuanto a los números 9 y 10. Entonces, la división del libro primero se puede ver bastante fácilmente a partir de los números 13 y 14. Los números 13 y 14 nos dicen cómo está dividido el libro primero. Porque Cicerón, después de una introducción, va a hablar de las 4 virtudes. Las 4 virtudes que llevan diferentes nombres. La primera se puede llamar sabiduría y se puede llamar prudencia. Aquello que nos proponemos hacer es útil. Y la tercera pregunta, ¿no hay conflicto entre la bondad y la utilidad de lo que nos proponemos hacer? Es decir, puede ser que sea útil pero no sea bueno, y entonces realmente no es moral hacerlo. Estas 3 preguntas y las 2 complementarias que hace Cicerón nos dan la división de la obra, los deberes. Como ustedes saben, la obra de los deberes está dividida en 3 partes. Digo primero, segundo y tercero. Pues bien, el libro primero trata del bien en sí mismo. El libro segundo trata de la utilidad de las acciones. Y el libro tercero trata del conflicto
entre el bien de las acciones y la utilidad de las acciones.